Caracas. Año 2006. Año que empezó con los Leones del Caracas ganando el campeonato local y a posteriori campeones de la Serie del Caribe. Va retrasando Aybar. Aybar está perdido, la bola cayó. Amigos, se fue la bola. Viene la victoria venezolana. No puede ser. No puede ser. Y sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Año de la masacre de La Paragua. Y también uno de los años más claves en la política inclinada venezolana. Este carajo era reelecto para tomar las riendas del país supuestamente, donde se veía de la forma más hostil y arbitraria la forma en la que se distorsionaba la libertad de expresión en su máximo esplendor. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Este año fue donde tuvo lugar el crimen más trascendente y mediático de la historia policial venezolana. Un crimen que dejó dudas, preguntas, protestas y por demás 2 familias enlutadas de forma impune. ...23 de febrero... Jason, Kevin y John Bryan se levantaron como de costumbre para ir al colegio Nuestra Señora del Valle. Se arreglaron, desayunaron y se despidieron de su mamá, Gladys Diab, en la puerta de su casa, la quinta Mis Tres Amores, en la urbanización Terrazas del Ávila. Se montan en el carro rumbo al colegio, al volante, Miguel Rivas de 30 años. Era un día como cualquier otro, un jueves de rutina. Seguían la ruta de todos los días. A unos metros de haber salido, una alcabala de la extinta Policía Metropolitana en el sector Vista Alegre hace señas a Miguel para detener el carro. Se orilla y baja la ventanilla. Lo que parecía ser una revisión era lo que se convertía en un secuestro, el peor de la historia en Venezuela. Los policías sacan sus armas, amenazan al chofer, lo lanzan al asiento de atrás junto con los hermanos y se fueron. Desde allí se desencadena una historia convulsionada y tétrica. Los chamos nunca llegaron al colegio, el carro no aparecía y comenzó el desespero en la familia Fadul. Los hermanos y el chofer, para ese momento ya estaban fuera de la ciudad de Caracas. Al día siguiente, John Fadul, empresario canadiense con raíces libanesas y padre de los chicos, recibió la primera llamada. Los secuestradores pidieron 10.000 millones de bolívares. Para la época, con $1 a 2.660 bolívares, la suma era de aproximadamente $3.760.000, suma que John alegó no tener. Las palabras del secuestrador fueron tajantes. Sabemos tus movimientos, te tenemos estudiado. Danos los reales y a los niños no les pasa nada. Y hago hincapié, como dije al principio, porque en pocas horas, luego de la llamada, se supo el vínculo de la policía en la banda organizada que cometió este crimen. Y como se ha dicho ya en este canal que la policía es una mierda, sigo. Mientras la familia se organizaba para buscar el dinero y poder bajar la fuerte suma que pedían los malandros, Jason, Kevin, John Bryan y Miguel eran trasladados constantemente en varios sectores de Caracas y sus alrededores. Se conoció que la primera llamada a John Fadul se hizo desde el estado Aragua. También se pudo saber el estado en que mantenían a las víctimas, con los ojos vendados y atados de manos, con poca comida y un cautiverio excesivo para todos, mucho más para Kevin, que sufría de parálisis cerebral desde muy chico. Debía tener cuidado especial y tomar una serie de medicamentos que para ese momento no tuvo. Mientras el gobierno de este pana hacía una reforma que le permitía modificar la bandera y el escudo nacional porque el caballo estaba mirando para atrás, Que propongo al país, y eso le correspondería a la Asamblea Nacional, no a mí. Es una propuesta que hago para que se decrete la 8ª estrella en la bandera nacional, es la estrella de Bolívar. Los medios de comunicación aún vigentes no dejaban de replicar la noticia. Los hermanos seguían siendo trasladados de un lado a otro para despistar investigaciones. Los secuestradores llamaron de nuevo a John, el padre de los chamos, para decirles que aceptaban una reducción del monto de rescate, 700 millones de bolívares, unos $260.000 para esa época. Solo se habían conseguido 500 millones. José Diab, tío de los chicos por parte de su mamá, se ofreció a hacer el intercambio, no sin antes ir escoltado por una comisión de la policía para intentar detener a los malandros. Estos, al darse cuenta que iban por ellos, se fueron. No hubo intercambio y todo volvía al inicio. En un intento desesperado, Gladys Diab, con una postura religiosa bastante pronunciada y convencida de poder llegar a los secuestradores, tal vez con fe y sin lugar a dudas, con un grito desesperado de clemencia, redactó una carta abierta que se posteó en los principales periódicos del país. Carta que fue determinante para el desenlace de este relato. En el texto indicaba una frase fuerte y polémica. Si Dios los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni delante de Dios. Solo les suplico que lo hagan rápido
y mientras ellos duermen. Les suplico que le den una foto de cualquier santo para que no se sientan solos. Lo único que puedo yo hacer de mi parte es rezarle a sus ángeles para que la subida al cielo sea rápida y hermosa. Este texto también pudo ser la primera piedra para comenzar una serie de protestas en diferentes sectores de la ciudad de Caracas, que luego se esparcirían por algunos sectores del país. Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Valle, de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, Universidad Santa María y colectivo en general se unieron a las manifestaciones para presionar tanto a las autoridades como a los captores de los hermanos y el chofer. 41 días fueron lo que pasó el país en vilo, hasta que llegó la mañana del 4 de abril de 2006, en el sector Lechozal de San Antonio de Yare, en los valles del Tuy. Una comisión de la policía consiguió los cadáveres de John Bryan, Jason, Kevin y Miguel, boca abajo con impactos de escopeta en la cabeza. La policía detuvo a varias personas, entre ellas a Julia Charte, encargada de cuidar y alimentar a los secuestrados mientras estaban en cautiverio. Charte fue una pieza clave para realizar más de 25 allanamientos que dieron con la aprehensión de 22 personas, 18 de ellos acusados con la pena máxima en Venezuela, 29 años y 11 meses. Giancarlo Rodríguez, Carlos Talavera y Michael Monsalve eran funcionarios activos de la Policía Metropolitana en ese entonces. A ver, estas muertes pueden tener varias aristas, pero antes de hacer teorías conspirativas, creo que la causa principal de no hacer el intercambio de los chicos y el chofer sería la carta escrita por Gladys Diab. Hubo una diferencia entre los secuestradores, que algunos querían hacer la entrega y otros simplemente decían que no iban a recibir el dinero, y por ende tenían que matar a los hermanos. Uno de los autores materiales del hecho, conocido como el colombiano, en plena discusión dijo: esa vieja puta no nos quiere dar los reales, entregó a los carajitos. Quiere que le pongamos una estampita cuando los matemos. Se presume que luego de esto, John, Jason, Kevin y Miguel fueron asesinados. Este hecho transformó todo el sistema policial. Se creó la Comisión Nacional de la Reforma Policial. Por primera vez pone este pan a hablar de delincuencia en un meeting, profundizando en la necesidad de transformar todos los entes policiales, aunque no haya servido de mucho, y termina con la aprobación de la ley del Cuerpo de Policía Nacional, la creación de la PNB y de la Universidad Experimental de la Seguridad. Mientras tanto, en el centro y parte del país seguían las protestas. En el Ministerio de Interior y Justicia, en diferentes arterias viales de la capital y en diferentes casas de estudio, exigiendo justicia sobre el caso. También exigiendo la renuncia del para ese entonces Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, y del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez. Entre los detenidos ya mencionados y los otros que no voy a mencionar porque sinceramente no tendría sentido, figura el nombre de León Gándica, conocido como el Gordo Lenón, quien era uno de los autores materiales del asesinato y quien se comunicaba con la familia para realizar el rescate. Fue capturado 9 años más tarde, ya habiendo ampliado su prontuario. Filippo Sindoni era un conocido empresario de origen italiano y radicado en Venezuela. Él fue secuestrado casi en simultáneo con los hermanos Fadul, donde el Gordo Lenón también estaba participando. A día de estar preso, Gándica fue asesinado por problemas con compañeros de celda, o como se presume, fue un ajuste de cuentas. Con el pasar de los años han salido varios nombres a la palestra, nombres de los cuales algunos están vinculados al gobierno, como responsables del crimen. Entre ellos Vladimir Lugo. Sí, ese fue el mismo que empujó a Julio Borges. Y Noel Martínez, teniente coronel de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, actualmente presidente de la empresa de aluminio más grande del país, designado por este muñequito. Ya sea por uno u otros hechos en la política actual del país, en vez de ser sentenciados son condecorados con cargos públicos y medallitas que no sirven para media mierda. Y como acabo de aclarar, el resto de los detenidos pasa a segundo plano. Nunca se pudo conocer el verdadero autor de todo este crimen, aún habiendo señalamientos. Todo indicó que las detenciones se hicieron mayormente para bajar la marea en todas las protestas que se estaban haciendo a nivel nacional y haciendo ruido a nivel internacional. Te deja con una pena pensar que hace 15 años de este suceso no ha cambiado mucho el entorno a la seguridad. A pesar de que el caso ha ido perdiendo relevancia con el pasar del tiempo, el luto en las dos familias persiste, así como las 30.000 muertes anuales en el país a mano de la delincuencia, el gobierno que no sirve por una mierda y crímenes que siguen sin esclarecerse.